Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, presidenta. Debido a que los asambleístas Gabriel Rivera y Gina Godoy prácticamente han mantenido la posición que expresaron en la comisión para otorgar el indulto, como decía Ramiro Rivera, postfechado, yo simplemente quisiera rescatar y adherirme a la posición de Miguel Moreta. Cuando el tema se trató en la Asamblea, sin toda la información que necesitábamos los miembros de la comisión, la decisión del asambleísta Miguel Moreta fue una decisión basada en una inspiración eminentemente humanitaria. Él se sienta a mi lado y cuando yo me abstuve, él me dijo no, por razones humanitarias, hagámoslo. Luego de la intervención de Miguel Moreta, queda claro que él tomó la resolución que tomó sin que haya podido ver, como tampoco vio, toda la documentación. Y tiene razón Miguel Moreta para expresar en esta asamblea con fundamentos científicos, prácticos, como buen penalista, que un indulto en los términos planteados por la comisión no le deja en buen predicamento a esta asamblea. Antes de escuchar al asambleísta Rivera y al asambleísta Godoy, yo iba a decir que la comisión cometió un error de apreciación, un error de buena fe. Luego de la exposición contundente de Ramiro Aguilar, lo menos que se podía pensar era en un error de la comisión. Pero esa justificación al momento no existe porque al menos dos de sus miembros, y no sé si su presidente, el doctor Mauro Andino, insisten en que se conceda el indulto. Ahora bien, ¿por qué yo me abstuve en la comisión? Básicamente porque cuando conocí que se trataba de un asesinato, sin haber visto la sentencia, porque lamentablemente el texto de la sentencia no estuvo en nuestro poder, dije, cuidado. Habíamos conocido otros casos en la comisión, igualmente de, me parece que asesinatos, inclusive llegó uno de violación hace un tiempo, y prácticamente todos acordamos negar indultos en esos casos. ¿Por qué en este sí? Era la interrogante. Y luego el tema de que se trataba de una rebaja, no era un indulto completo. Resulta que iba a seguir en la cárcel, se le rebajaba, pero tenía que pasar todavía 6 años más. ¿Cuál era el objeto de un indulto con estas características? Prácticamente lo correcto hubiera sido el todo o nada, sales mañana o te quedas, pero un indulto para que pueda beneficiarse después de 6 años me llamó muchísimo la atención. Y lo otro, el hecho de que aquel que cumplía la pena no estaba en una situación terminal, estaba con una discapacidad media entre 40 y 60%. Frente a ello, decidí abstenerme y creo que en esta sesión, luego de haber escuchado a Ramiro Aguilar y por supuesto a Miguel Moreta, voy a tener que variar la posición y votar en contra, porque ciertamente en los términos planteados el indulto no le beneficia a la persona, pero sí genera un mal predicamento, porque no estamos desde la Asamblea con este indulto dando un tratamiento igual a otros que pueden estar en la misma condición. Si se tratara de alguien que está en una situación terminal, la situación sería diferente. Pero vayamos más allá, utilicemos ciertos elementos del principio de proporcionalidad que ha utilizado la Corte Constitucional en temas semejantes. La sentencia 0040 del año 2007, cuando la Corte Constitucional se pronunció sobre el régimen de prelibertad, debería servirnos para aplicar algunos temas del principio de proporcionalidad. La medida, pregunto yo, que adoptaría hoy la Asamblea para conceder este indulto posfechado o parcial, ¿es idónea? ¿Es necesaria? Ni lo uno ni lo otro, porque se adopta la decisión y el señor sigue en la cárcel. No es, por lo tanto,
una medida idónea y tampoco es necesaria. La razonabilidad de la medida también está en duda por el delito que cometió la persona que se encuentra en la cárcel. Por ello, no cabe, señores legisladores, que hoy concedamos esta amnistía que tiene cuestionamientos por todos los lados. El artículo 74 del Código Integral Penal se refiere al indulto presidencial. ¿Por qué no fue el señor Cervantes ante el presidente de la República para pedirle al presidente el indulto? ¿Por qué aprovechó la coyuntura de la Asamblea? Es que hay dos formas de instrumentar un indulto. Una es la Asamblea y otra es la Presidencia. Cuando los indultos se tramitan por la Presidencia de la República, por regla general, allá, con más equipos técnicos, hay una garantía de mayor acuciosidad. Yo no creo que si el señor hubiera enviado esta misma petición a la Presidencia de la República, el presidente hubiera tramitado el indulto. Vino a la Asamblea por la rapidez y por los ritmos que se imponen en estos trámites. Finalmente, la comisión emitió un informe favorable para un indulto que no tiene que ser tramitado. Pero hay algo más que dijo el asambleísta Ramiro Aguilar. Existe una solución. Si el señor tiene la enfermedad que tiene, y nadie duda que tiene esa enfermedad, el propio Código Integral Penal establece el régimen de prelibertad al que puede acogerse. No es que va a permanecer encerrado. Inclusive, esa sería una medida inmediata, mientras que el indulto que vamos a aprobar es un indulto del que se beneficiará después de 6 años. Si alguien tiene algún compromiso humanitario con la persona que está presa, lo mejor sería no tramitar este indulto que le hace daño. Lo más aconsejable es que internamente, en aplicación de las normas del Código Integral Penal, él pueda beneficiarse del régimen de prelibertad y ser atendido bajo la obligación que tiene el Estado de atender a personas que tienen enfermedades catastróficas. El precedente que establecería esta Asamblea concediendo el indulto sería nefasto. ¿Con qué razón el día de mañana esta Asamblea podría negarse a conceder una amnistía a otra persona que asesinó a un policía y que se encuentra en las mismas condiciones? No habría razón alguna. Existe la necesidad de que al menos en este tema observemos dos principios. El primero, al que ya me referí, el de la proporcionalidad, y el segundo, el de la igualdad de trato. ¿Cuántos presos en las cárceles ecuatorianas se encuentran en condiciones aún peores en las que se encuentra este señor? Él no está en etapa terminal, tiene una discapacidad que bordea entre el 40 y el 60%, pero hay otros que tienen discapacidades del 80 y del 90% y que no pueden salir de las cárceles ecuatorianas. Y existe otro hecho. En el Código Integral Penal, el asesinato está sancionado con una pena mayor a aquella establecida en el antiguo Código Penal. Ahora, el Código Integral Penal sanciona el asesinato con una pena que va de 22 a 26 años. El antiguo Código Penal sancionaba el asesinato con una pena de entre 16 y 25 años. Imagínense ustedes conceder la amnistía, perdón, el indulto. Le queda un minuto, señora En Sánchez. este caso, sabiendo que inclusive la pena se incrementó, claro que a él no se le aplica la pena más gravosa del nuevo Código Integral Penal, pero el legislador quiso, esta Asamblea quiso sancionar de manera más grave el asesinato y resulta que se tramita un indulto en estos términos. Simplemente para terminar y aclarar, Gabriel Rivera hacía una distinción del delito político y el delito, de la amnistía y el indulto. Pues la legislación constitucional y la otra señala que la amnistía es para delitos políticos y el indulto para delitos comunes sin mayor distinción sobre la extinción o no de la pena. Muchas gracias.